En esta clase vamos a aprender cómo hacer funcionar una main placa por el método por consumo. Lo que significa es que por el consumo de nuestra fuente de laboratorio o nuestro tester, si no tuviéramos fuente de laboratorio con el indicador, el amperímetro, debemos intercalar en serie un tester y medimos amper para ver el consumo de la fuente. ¿Qué es lo que nos da el consumo? El consumo nos da el parámetro de que la fuente está funcionando, tiene vida. Ustedes van a ver, tanto en placa como en monoplaca, este es un caso de placa separada de la fuente, ¿eh? Van a ver que de acuerdo al consumo es un análisis que nosotros hacemos de una placa que lo podemos hacer sin tomar ningún tipo de medición, solamente el método de consumo ya nos dice que la placa tiene vida, tiene falla o no está trabajando directamente. Generalmente las placas al inicio se van un voltaje inicial y luego vuelven a cero. Ese voltaje inicial y que luego vuelven a cero es un testeo interno que hace el TV y cuando está todo ok vuelve a cero esperando que el usuario presione el botón de standby o power, botón de power, lo que lo pondría en espera, pero ya seguro de que el resto del TV va a funcionar. Cuando esto no sucede, como vemos en algunos casos de falla, o se queda clavado en directamente cuando uno conecta la fuente, se queda clavado en un consumo, eso está mal, y no varía ni aunque yo presione el botón de power, o ya es muy elevado el consumo. Si yo noto que tengo un corto, debo empezar desde 0 volt, no desde 12. Ese testeo lo hago yo al principio. Si noto que algún componente calienta, si no, cuando directamente desde los terminales del conector hacia GND voy probando con el tester, midiendo continuidad, a ver si tengo un corto directo para no cometer ningún error grosero. Y si tengo algún corto directo en alguna línea de voltaje, supónganse la que está viendo ahora en la imagen de 12 volt, directamente tengo que aplicar el método por temperatura con la fuente, ir tocando cuál es el componente que está tibio, eso está en una reparación de un TV Sony, y cuando localizamos la zona que está tibia, aplicamos flux y sale a la luz el componente en cuestión. En este caso me traen este TV al taller con la fuente volada alcanzada por un rayo. ¿Ven? Esa resistencia se alcanza a ver cómo está volada. Esa de ahí se alcanza a ver que está volada. Ya en otro taller se estuvo trabajando con la fuente. Ahí falta el integrado oscilador. Y para poder elaborar un presupuesto seguro, sin tener un sobresalto, supongamos que nosotros reparamos esta fuente correctamente, aplicando métodos, los que vimos en el curso de fuente, sale andando y cuando conecto mi placa main directamente no tiene vida. Entonces yo lo que tengo que probar, para no cometer errores y no perder dinero ni tiempo, es directamente probar la placa main si tiene vida. No necesito la pantalla, no necesito en este caso el resto del TV. Nosotros trabajamos para Gremio y nos traen directamente las placas. ¿Por qué no necesito? Porque lo que yo voy a probar es si hay una falla grosera, si la main está con vida, si la main está muerta, porque eso elevaría automáticamente el presupuesto sin tener que ir a fondo. Yo ya paso un presupuesto global por las dos placas. Obviamente que se reparan, pero el presupuesto no es el mismo de reparar una placa a dos placas. Si eso es aceptado, nos metemos de lleno a probar
en detalle y ya pediremos la pantalla del cliente en el caso de que sea necesario. ¿Cómo procederíamos? Si la prueba que damos ahora no da bien, o sea, queda frisado, un alto consumo, bueno, procedo, como bien ustedes saben ya, a medir reguladores, a probar si hay cortocircuito en algún regulador, a testearlo a fondo. Pero con una simple prueba con la fuente de laboratorio nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas. Lo que yo recomiendo es que cuando ustedes tomen un valor de inicio, los valores de inicio de cada fuente anoten con foto, modelo de TV, modelo de placa, anoten el comportamiento de la fuente de laboratorio. ¿Por qué? Porque si es la misma placa se va a comportar de la misma manera. Entonces ustedes directamente van a ir a su archivo y van a saber cómo trabajar con esas fuentes y directamente en dónde está la falla. Solamente con el consumo. ¿Cómo se procede? Lo que vamos a tener que hacer es alimentar la placa main independiente de su propia fuente. Para eso tenemos el conector, tenemos la botonera para presionar power, ¿no? Y el LED para darnos cuenta si está en standby o no. Como el único plano que conseguimos es de la fuente, nos vamos a valer de su conector y hacer una especie de ingeniería inversa. No es para tanto, pero es como una ingeniería inversa. Donde sabiendo el valor de la fuente, vamos a caer en donde tenemos que ir al conector que da a la main. Esto es un mismo cable, por si no se ve, es el mismo cable. ¿De qué manera vamos a aplicar los voltajes? Ahora lo voy a mostrar. Y ahora en el plano le voy a mostrar, el plano de la fuente, por qué tienen que estar esos voltajes. El conector iría de esta manera. A ver si lo alcanzamos a tomar con el microscopio al conector para que no esfuercen la vista. Algo que se va a ver chico, ahí se está viendo grande en el microscopio. Miren el microscopio, el conector va de esta manera. Entonces, con los puntos de prueba que vimos en los primeros videos, son resistencias, simples resistencias que se usan de punto de prueba para extender las puntas del tester y sea más fácil nuestra vida y trabajar manos libres. Vemos que los 12 volt irían a parar aquí, entonces standby 12 volt. El segundo tendría que yo 1, 2, 3. En el tercero también lo puedo colocar mi punto de prueba en donde ves que tiene los agujeros, tranquilamente yo lo puedo colocar aquí. Ahí se dobla un poco. Ahí está perfecto. Ahí voy a aplicar mi voltaje en una primera instancia, donde voy a hacer arrancar la placa main y poder notar el consumo que tiene. En una segunda instancia, que por ahí lo hacemos en otro video, vamos a probar ya por consumo si tenemos el resto de las tensiones y por qué las tenemos que tener. Así que ahora directamente colocamos el positivo en nuestra fuente de laboratorio en 12, como dice ahí la placa, que en realidad con 10 me puse 10. Ahora después les voy a explicar por qué. Por ahí a lo mejor va a alcanzar en el otro video. Con 10 vamos a andar bien. Y bien, está siempre desconectado, ¿no? Ahora seguimos haciendo trabajo porque si yo tengo un error, se me cae, se me suelta, podemos tener un problema. Vamos a colocar ahora el terminal punto de prueba para colocar nuestro terminal negativo. Los negativos están
al final, así que vamos directamente al final del conector, en el más cómodo, el último. Elegí unos que entran bien ajustados, cosa de no tengamos problema de contactos. Ahí lo vemos en el microscopio y ahora se lo voy a mostrar en la fuente para que estemos más. Se los voy a mostrar en la otra cámara también, cómo queda. Entonces estamos aplicando 10 volts a nuestra placa MAE. Con esos 10 volts, sin enchufar a la red, porque directamente la fuente no participa en este caso, la vamos a sacar. Vamos a dejar siempre el conector ahí como para que ustedes lo puedan ver en imagen. Y vamos a poner el terminal positivo a nuestra fuente de laboratorio. No me hizo quedar mal, hizo exactamente lo que les dije hoy. Está en 0 volt, apenas los conectamos. Tengo un consumo inicial. Hace el chequeo y corta. En ese momento, nuestro TV está en standby. Presionamos power y vemos cómo ya levanta el consumo. Pero va escalando más allá de los 250 mA que teníamos al principio. Ya está en 400 mA, casi medio ampere. Y esa ya es la tensión de trabajo. Si nosotros medimos los reguladores de la fuente, de la placa main, vamos a notar que tenemos voltajes en los reguladores también. Pero ese no es el hecho de esta prueba. Lo que quiero mostrarles es por consumo cómo se trabaja una placa main. Sin nosotros ni siquiera haber tomado ninguna medición. Nosotros ya en el mostrador de nuestro negocio hacemos esta prueba. Vemos que funciona la parte lógica perfectamente. Apagamos. Y vemos que el TV responde al apagado. O sea, nuestro microprocesador está respondiendo, nuestra memoria está respondiendo. Tenemos un montón. A pesar de que no estamos viendo video, sí estamos viendo según el comportamiento del consumo de la fuente que tenemos una placa main con vida. Y ya podemos trabajar tranquilamente en nuestra fuente de TV. Y sabemos que el consumo ya de trabajo de esta fuente es de 400 mA, de esta main, perdón. Vamos a poner la placa main más a la vista. ¿Eh? Si ustedes pueden familiarizarse con este tipo de trabajo, no necesitan tener el resto del TV. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Para asegurarnos, ya hay un video de medir reguladores, pero podemos medir regulador por regulador de la placa y esto ya nos termina de definir a nosotros que esta placa main está funcionando en su totalidad. Tenemos reguladores, tenemos un buen consumo, no tenemos corto, vemos que se comunica, vemos que responde a nuestro teclado. Entonces esta placa main para esta prueba está dada por buena. Apagamos la placa y con ella termina el video y seguimos ahora en las pruebas que les quiero mostrar con análisis de plano de lo que se trata la parte de órdenes de la placa, ya que nos termina de corroborar que la placa está funcionando correctamente.